Hola, un saludo para todos y sean todos ustedes bienvenidos a Sueños Sonoros, un espacio en donde de la mano de los más grandes de la industria musical aprenderemos cómo sí podemos vivir de la música. Hoy tenemos un invitado muy especial, es la voz de la radio en Colombia. Es un reconocido locutor, periodista, escritor, ha trabajado en televisión, en radio, mejor dicho, en todos los medios audiovisuales de este país y también fuera del país. Es el actual presidente de la Asociación Colombiana de Locutores y también tiene un súper programa que creo que muchos conocemos que se llama Global Hits. Bienvenido Armando Plata, ¿cómo estás? Muy nervioso, Paola, Me imagino. pero contento, ahí voy. Qué rico. Gracias por invitarme, muy querida, y saludos a todos los colegas en la mesa de trabajo y en la Cadera Colombia. Ay, muchas gracias. Armando, vamos a empezar por una pregunta desde mi curiosidad. ¿Por qué ese apodo del Chupo? No, sí soy casado, pensé que era la pregunta que... Ah, Me dicen el chupo, hay dos versiones, ¿cuál quieres, la oficial o la de verdad? la de verdad. La de verdad era que cuando yo era muy jovencito me gustaba darle besitos a las niñas acá en esta parte y quedaban con unos pedacitos así, entonces decían, ay, la chupó. Ay, no, puede ser. Bueno, Armando, empecemos por el principio. A ver, Cuéntanos un poquito acerca de tu vida, de pronto para los que no te conocen. pues eso es muy fácil hoy en día. Mire, ingresan a Google, ponen Armando Plata. Sí, es cierto, pero de tu voz, por favor, que es más agradable. Pues rápidamente, imagínate, 55, casi 56 años en los medios, televisión, radio, como dijiste, pues con mucha experiencia. Yo me considero más que locutor, un comunicador, una persona que comunica, pues ya sea a través de la radio, a través de la televisión, a través de la publicidad. Hay muchas formas de comunicar, ¿no? Hubiese querido ser un buen comunicador como ingeniero de sonido, esa es mi frustración, pero en general básicamente un trabajo de los medios, eso es todo. Qué chévere contar hoy con toda tu experiencia para todos los que nos están escuchando. ¿Cómo inicias en el mundo de la radio? ¿Cómo decides? ¿Tú lo sabes en qué momento? ¿Desde muy niño? ¿Cómo llegas a descubrir que esa es tu pasión? Yo creo que todos en la vida tenemos una vocación. Lo que pasa es que a veces por alguna razón no la encontramos. En mi caso yo fui muy afortunado. Yo cuando era muy jovencito, tendría por ahí 8 o 9 añitos, me gustaba ir a misa. Y no era que fuera muy católico, sino que me gustaba leer la epístola. ¿Para qué? Para comunicarme en la iglesia con todos los feligreses. Ahí veo que me gustaba comunicarme. Luego hago algunos cursos, estoy en la escuela militar, y cuando hacían partidos de fútbol o de básquetbol en el colegio, me gustaba transmitir para los compañeros y se burlaban de mí y me hacían recoche, me decían, Armando, venga, transmita, y yo comenzaba la pelota para llevar el equipo. Entonces esa era como una manifestación muy directa de que quería trabajar de alguna forma. Pero mi meta en ese momento era ponerme una bola de esas de ping-pong acá, Sí. con un cauchito, Ujú. vestirme de payaso y salir con un megáfono por al frente de un almacén. Me parecía que eso era lo más lindo, era trabajar en un almacén de cadena. Nunca me imaginé que iba a llegar a la radio y mucho menos que iba a llegar a la televisión. Claro, pero yo quiero saber cómo descubres que eso te gustó, cómo transcurría tu niñez, de dónde viene esa inspiración de que con la voz querías comunicar algo. Yo creo que en mi vida influyó el hecho que fuimos muy pobres. Bueno, mira, es muy chistoso porque mi padre fue muy rico, pero muy rico, era muy rico, un Ujú. súper hacendado en el Tolima. Lo que pasa es que, como muchas de las familias colombianas, en esa zona estalló la violencia y nos tocó salir a una gran ciudad. Entonces, mucho de ese dinero se acabó y nos tocó pasar una etapa muy dura. Sí. Entonces, cuando tú tienes esos cambios, comienzas a valorar todo lo que haces. Y había que salir adelante, sí o sí, punto.
Y con la ayuda de mi mamá, con la ayuda de mi papá, fuimos como formando esa idea de ser alguien. De hecho, yo escribí un libro que se llama así, Ser alguien. Hacer cosas para mejorar la calidad de vida, para aprender. Mi padre era muy intelectual, ¿sabes? Mi padre hablaba 5 idiomas. Él hablaba latín, griego, Oh, francés, inglés y español. Aparte, eso era poeta, escribía muy bien. Mi madre era iletrada, porque en esa época era muy usual que las mujeres bonitas se casaran con los señores que tenían plata o que tenían cierta imagen o posición social, y sí. las señoras bonitas, que mi mamá era muy bonita, entonces podían tener como el apoyo de una familia con un esposo muy chévere. Así nace, entonces es como la fusión de rico, pobre, inteligente y letrada. Claro. Y entonces, ¿cuándo empiezas a formarte profesionalmente? Porque al inicio en el colegio lo haces empíricamente. eh, Mira, yo soy básicamente una persona que ha hecho una carrera empírica. Estudié solamente un semestre en la universidad, pero era muy caspa. Era un muchacho muy complicadito, porque jugaba a manejar los límites, era irreverente, era medio loquito, no jugaba a las reglas del colegio, de la universidad. Ujú. Y tuve dos condiciones que me ayudaron mucho en mi vida, que fueron la formación militar con mucha disciplina y la formación religiosa. Ok. Entonces eso me ayudó muchísimo porque hice cursos de líderes católicos en la Central Católica de Juventudes que me transformó la vida. En realidad me mostró que uno podía tener una visión diferente, un apostolado, ayudar, ser líder. Y la vida militar, que fui cadete, casi llegó al alférez, me mostró que era importantísima la disciplina. Entonces yo creo que esos dos elementos ayudaron en mi vida y el deseo de surgir, el deseo de hacer las cosas. Y quizás otro factor que me ayudó fue el desparpajo, hacer las cosas como vengan, porque a veces uno se inhibe mucho, ¿no? Entonces, no, en mi caso, yo he sido una persona afortunadamente muy desinhibida. Eso también debe venir de un ejemplo de casa. Es posible, ¿sabes? O tal vez la necesidad de surgir puede ser, ¿no? También la necesidad lo lleva a uno a explorar o a atreverse un poco más. Quitar el Porque, miedo. dime, no te escucho. Quitar el miedo. Quitar el miedo, sí, total. Explícame un poco por qué sales de la universidad después del primer semestre y dices, no, esto no funcionó. Porque yo quería ser locutor. Fue muy difícil para mí entrar en la universidad. A ver, tengo que contar que antes en la escuela militar mi padre sacó todos los chavos que tenía, todos sus ahorros para darme la dotación en la escuela militar. Por no ser sapo en la escuela militar, porque veo que unos muchachos se meten a la inspección de estudios a robar unos temas de exámenes, caigo como cómplice después de una investigación. Y entonces me echan con ellos. Y regreso a mi casa y mi papá me dice, yo no le puedo pagar más estudio, lo que tenía era para ti. Entonces me veo en la obligación de estudiar en la universidad, pero ¿cómo? Entonces me invento un negocio que es vender carne. Compraba carne enchocoltada, que era más barata, y la vendía en los colegios de Bogotá y comencé a ganar mucha plata, la verdad, pues plata para ese momento. Sí. Entonces entro a la Universidad Javeriana, a la Escuela de Comunicación Social, donde estaban las niñas de la altísima sociedad de Bogotá de ese momento. Era prácticamente una facultad femenina y yo era era un curita y yo, éramos los únicos dos hombres en toda la facultad, que ni siquiera era facultad, era escuela, la escuela de comunicación, era algo experimental, Ah, ok. comunicación de masas se llamaba en ese momento. Y tuve excelentes profesores, afortunadamente. Entonces comencé a estudiar, pero yo quería ser era locutor. Y me enseñaban filosofía, antropología, historia, redacción, bla, bla, bla. Y no había micrófono, nada. Entonces solamente en el primer semestre fui una vez a un estudio de radio Sutatensa. Y un profesor de español me puso 3 o 2,5 en un examen y a mí me dio mucha rabia. Y le dije, profesor, me dijo, no, 0,25, ¿le gustó o no le gustó? Le dije, no me gustó. Ok. Me paré frente a todos los compañeros y les dije, me voy de esta universidad porque estoy perdiendo el tiempo. Yo quiero ser el locutor. Memoricen mi nombre, les dije. Mi nombre es Armando Plata Camacho y yo voy a ser más famoso que todos ustedes. ¿En Chao. serio? Sí, por Dios, esto lo digo Fui arrogante, horrible.
pero Y bien. después me he encontrado con compañeras y me dicen, ahora usted sí tenía ya muy clara su vocación, ¿no? Sí, Desde desde muy niño ya sabía que yo quería estar en los medios, que quería surgir, no que iba a llegar a la radio o a la televisión. Eso no lo tenía claro. que querías hacer algo especial e importante con tu vida. De hecho, Paola, yo nunca oí radio así que tuviese un radio en la casa, ¿no? Ni tampoco vi televisión. Primero porque en Chocontá la televisión llegó hasta 1972. Y la radio, no teníamos radio. Muy niños porque éramos muy pobres. Entonces después tuvimos, como ya cuando tenía como 11 12 años, un pequeño radio llamaban Panelita, que era un radio con el que oíamos, pero las emisoras no entraban. En esa época no había FM. Las radios de AM entraban muy mal, entonces había que poner un plato y una especie de antena para medio escuchar. Claro, Entonces, lo único que hacíamos era leer, pero era muy bueno, ¿no? claro. No veíamos televisión, porque no había televisión. Ni horas pasando reels en Instagram. No, imagínate, Reels, eso no existía. No, si para una llamada telefónica a Bogotá se demoraba una hora, había que ir a la oficina de Telecom de esa época, existían las cartas a través de Marconis, no sé si sabes que son telegramas. Bueno, una cosa de hace 60 años, 70 años. ¿Qué es lo que, te pregunto ahora, qué es lo que más te gusta de lo que haces? Todo, Todo, o qué es ese todo. todo. Hacer esta entrevista contigo, verte me parece divino, es un privilegio. Escuchar a mi amigo Germán, otro privilegio. La vida es muy linda. Tú tienes dos caminos cuando llegas a la vida. Camino número uno, ser feliz. O camino número dos, no ser feliz. A mí me gusta ser feliz. Eso es una gran enseñanza, sobre todo para ahora en esta generación en donde no estamos valorando todo esto que tenemos, todas estas posibilidades que tenemos ahora y que de pronto tu generación no las tuvo. Era, Pero no, pero no creas eso, querida Paola. Nuestra generación es horrible, la peor de todas. Y lo porque digo de corazón. Mira cómo estamos dejando el planeta acabado. La codicia. Nosotros, los baby boomers, dañamos este planeta, lo acabamos. Somos una vergüenza histórica. pero todo no puede ser malo. Yo pienso que, Bueno, eso todo en nombre de la civilización, en nombre del progreso. ok, Creo que si miramos de verdad, hemos hecho un mal trabajo. Por fortuna, las nuevas generaciones vienen con otro chip. Y sí, por eso es que están bravos con nosotros. Tienen toda la razón. Mira el mundo que les estamos dejando. sí es verdad. Caótico. Sí, en una parte es verdad, pero sí admiro de tu generación es la perseverancia como para el tema de trabajar, de no rendirse, de, Ah, no, claro. de, Pues no es que sea tampoco apocalíptico, pero en aras de sacar adelante el mundo, ¿no? Se dañó el mundo, es lo que quise decir. ok, sí es verdad, sí es cierto, pero ahorita estamos teniendo un tema con los jóvenes que lo que veo es como todo que sea muy fácil, ¿sí me entiendes? Es distinto, pero espérate que tengas un hijo y espérate que tengas que pagar arriendo y espérate que tengas un compromiso y tienes que sí o sí trabajar y ser responsable. En mi generación éramos peor, andábamos con el pelo largo metiendo marihuana en conciertos oyendo rock. Y ya llegó el primer hijo y fue un corte a trabajar, mi hijo, porque Porque hay que alimentar a la cosas criatura, es verdad. cambian. Esa madurez viene conjunto con las responsabilidades que van llegando a nuestras vidas, como sí es muy importante un hijo. Pero también tenemos Perdón, ahora que perdón. ser, Si no tienes hijo, un perro. sí, Oye, sí, qué eso te iba a famosa. decir, ahora si no tienes un hijo es un perrito o un gato por el que tienes que salir adelante. Sí o sí. Bueno, ¿qué es lo que menos te gusta de lo que haces? Que tú digas esta parte no me agrada mucho. A veces creo que se encuentra uno con personas que no tienen la suficiente capacidad de hacer las cosas bien, ¿no? La motivación, como que están desmotivados. Pero recuerda, yo soy una persona ya mayor, tengo 75 años, entonces no es lo mismo como pensaba hace 30 años o 50 años hoy. Hoy ya tú tienes la capacidad de entender, de comprender a las personas y darles el beneficio de la duda. Y sí pueden ser personas que están en su edad,
Entonces uno como que se va volviendo no sabio, sino digamos más tolerante, quizás ese es el término. Ok. ¿Cuáles han sido los desafíos durante toda esta trayectoria? Que tú digas, Muchis- Yo creo que el desafío más difícil de todo es hacer las cosas bien, sobrevivir. La competencia es terrible. Nosotros venimos en una sociedad, la generación que nos tocó es una sociedad muy competitiva. Eh, bueno, escribí un libro que se llama Ser Alguien, que básicamente es eso, ¿no? Todas las luchas por ser alguien. En estos días veía un filósofo a través de TikTok que hablaba del peso tan enorme que es ser alguien, ¿no? Nos enseñaron a competir y entonces si eres un loser, si no estás en una carrera, en un buen barrio, no tienes un buen carro, no tienes un buen apellido, no estás en una buena universidad, bla, 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 toda una cantidad de símbolos de estatus que te confrontan muchísimo y no todo el mundo puede hacer eso, ¿no? Entonces, esas desigualdades, toda esa serie de estratos han cambiado muchísimo a la gente. Entonces hemos vivido una etapa muy compleja de competitividad, que por fortuna algunos hemos salido al otro lado, pero también sabemos que hay muchos que se quedaron en el camino. Eso tal vez es lo más difícil, ¿y qué ha sido lo que más has disfrutado? el sexo. No, ¿Qué no, te ríes? no entiendo qué tiene que ver con en el contexto de lo que estamos hablando. Es lo más bello. Sí, pero eso sería para lo personal, pero para los que nos están escuchando, ¿qué es lo más bonito que tú has vivido dentro de la carrera de locución? Ah, profesionalmente. Eso. Es que eso es lo más bonito también, porque imagínate que cuando yo era locutor muy jovencito, todas las muchachas me llamaban. Oh, por Dios. Y yo decía, uy, qué chévere. Y como era un niño un poco tímido, Ujú. entonces la locución me dio muchas posibilidades de conocer personas lindas. Claro, el poder de la voz. La magia de la voz. Claro que me encontré con algunas amigas que decían, ay, pero yo me lo imaginaba más bonito. Yo Así me es. lo imaginaba más alto. Ah, yo me imaginaba que usted era un señor. No sé qué querría decir con eso. Sí, pero el poder de transmitir cosas con la voz. Es que la radio es fantasía, ¿no? La radio, tú sabes que genera en las personas una imagen completamente diferente, fantasía, entonces, y Mm. todavía sigue siéndolo, ¿no? Sí, sí, aún hay emisoras en donde hay personas que tienen una voz muy linda y en mi caso personal me ha pasado que yo digo, quiero ver de quién es la voz, Claro. bien sea hombre o mujer, pero que es una voz que transmite, que te alcanzas a imaginar cómo es esa persona, pero casi nunca coincide con lo que uno idealiza por la voz. Hay muchos memes en la red que así se piensa y así son. Armando, por favor, compártenos los éxitos más importantes que tú has tenido durante tu carrera. Yo te diría que mi carrera ha sido más de fracasos, ¿sabes? La Ok. gente siempre dice, uy, pero le ha ido bien, pero son más los fracasos. Yo creo que a lo largo de la vida uno comete errores, 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 errores y de pronto tiene una cosita que ya no es tan grave. De 100 errores, creo que puedo tener 7, 8, 10, entre comillas, éxitos o cosas acertadas. Sí. A ver, comencemos. Yo tuve la suerte primero de haber encontrado esa fuerza interior de salir al otro lado. El primer evento que recuerdo muy grande fue haber atravesado Estados Unidos en bicicleta con un amigo que me abrió Oh, las puertas posteriormente a los medios cuando conté mi historia. Otro momento único fue haber llegado a la radio de los años finales de los años 60, la radio de teatro, la radio teatral o la radio de radioteatro musical, y haber entrado al mundo periodístico como locutor de noticieros muy importantes al final de los 60. Luego el encontrarme con el rock, ser uno de los primeros promotores del rock, quizás el primero en traer rock a la televisión colombiana. Luego encontrarme con la posibilidad de presentar programas de televisión, de meterme en el mundo de la música, de haber llegado hace 50 años, en 1974, a tener el programa de Punch Televisión, la empresa precisamente de la familia de Germán Antonio París, de haber sido el animador principal sí. y luego trabajar en radios fue emblemáticas como Radio Tequendama, por ejemplo, que fue magnífica, la que trajo
a América Latina y a Colombia lo que se conoce como la música de planchar. Después de haber trabajado en proyectos ya personales como productor de televisión con una pequeña empresa de comerciales, volver a la radio, haber traído el disco, lo que se consideró la música disco a Colombia, con programas que en su momento fueron extraordinarios como Midnight Special, haber hecho programas de entrevistas, a volver a viajar por el mundo con Pasaporte al Mundo. Tuvimos una serie de programas con Punch Televisión en los años 80, magníficos. Uno de ellos se llamó Costas, Valles y Montañas, por ejemplo. La realización de videos musicales, los primeritos videos que se hacían cuando todavía las cámaras pues estaban en proceso de experimentación y los recursos eran limitados, pero había esa fuerza de experimentar, de salir al otro lado. Eso fue una bonita experiencia. Viajar por el mundo haciendo Pasaporte al Mundo, un programa con el cual estuve 3 años y recorrí casi 35 países. Generar una nueva radio como fue Radioactiva en, en Bogotá y después a nivel nacional. Grabar cientos de comerciales, cientos de programas, conciertos, manejar a artistas, trabajar en publicidad con una agencia muy grande que se llamó Atlas Publicidad, que era la corresponsal internacional de la J. Walter Thompson. Y luego decidir irme para los Estados Unidos y montar una radio que en Miami funcionó muy bien, haber tenido el privilegio de trabajar con la CNN como Alcor y director de Radio Noticias, un noticiero para 800 radios en los Estados Unidos y más de 1.200 radios para América Latina, transmitir fútbol, estar en los premios Oscar de la Academia, en los American Music Awards, bueno, muchos eventos internacionales, montar mi pequeña empresa que todavía tengo de hacer videos y traducciones al español. Y bueno, llegar al momento a ser ciudadano americano, vivir allá, vivir acá y hoy en día estar viviendo en el mundo, básicamente. Te he contado así por encima la historia de las cosas. No te contaba los fracasos porque esos sí son larguísimos. Ya vamos para allá, pero, o sea, ¿cómo crees, cuál es el secreto para hacer parte de tantos momentos históricos? Porque estamos hablando de que participaste o fuiste pionero en muchas cosas. ¿Cuál crees que es el truco que no es truco? La clave yo creo que es, Marilyn Paola, muy simple, pasar la página. Porque si se queda uno pensando en que hoy ya eres una figura, tienes el programa número 1, eso es transitorio. O si te quedas en el fracaso, cometí un error, me van a echar. Bonito disfrutarlo y pasa la página. Uno va pasando una página todos los días. Lo pasado ya pasó, riquísimo y delicioso. Me voy a quedar pensando en el pasado, no. Más bien pensemos que viene. Disfrutar el momento y lo que viene. No pensar en lo que pasó, pensar en lo que quiero hacer. Esa ha sido, creo, para mí la constante. Es un muy buen consejo y es muy bonito lo que nos estás diciendo. Armando, ¿cómo has sido tú un apoyo para la música? La música llega a mí desde el colegio, porque había una clase que era música, entonces solfeo, do, re, mi, fa, sol, así. Me mamaba hacer el pentagrama, ¿no? Y yo hubiese querido haber estudiado algún instrumento, me gustaban los instrumentos de ritmo, pero no sé bailar. Entonces me di cuenta que era malongo para la música como intérprete, ¿no? Sí. Y luego tuve la suerte de estudiar canto cuando estaba ya iniciando mi carrera de locutor con un profesor magnífico, Luis Carlos García Gómez. Él me ayudó a colocar la voz, tratar de generar sonidos de una manera mucho más profesional. Y hubo un programa de radio que me metió definitivamente en la música que se llamó La Hora Phillips, que lo dirigía el maestro Jorge Antonio Vega. Y ese contacto con los artistas me magnetizó. Y luego el rock, ya cuando estaban los grupos en vivo, los mechudos. Entonces te vas metiendo en la industria de la música como disc jockey, como presentador, con programas de televisión. Entonces la música va entrando ahí. Y luego ya dices, ¿y por qué no yo manejo artistas? ¿Y por qué no produzco música? ¿Y por qué no me lanzo a hacer espectáculos? Algunas cosas funcionaron bien, pero la gran mayoría en ese campo, muy bien. Pero la experiencia sí muy buena.
Danos un ejemplo de cómo es que tú dices, quiero ahondar más en esto después de lo que me dices que estabas en la hora Philips y te lanzas a hacer más cosas. ¿Cómo hiciste eso? Regálanos un ejemplo. Bueno, mira, por ejemplo, los programas musicales que yo hice siempre fueron programas raros. Hoy estaba recordando con un amigo, Julio Sánchez Cristo, cómo en 1972, tal vez, o 73, en una radio que se llamaba Emisoras El Dorado, tenía un programa llamado El Dorado en la noche. Y la identificación del programa era una puerta que se abría, pero es real, ¿no? De pronto llegaba y entraba al baño y comenzaba a orinar. Y cuando terminaba la micción, hacía... y entraba Pink Floyd, tan, 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 o Yes, o Emerson, Lake and Palmer, o Genesis, que eran los grupos de rock progresivo de esa época. Y a la gente le fascinaba eso, le parecía loquísimo. Claro. Entonces tenía una audiencia cautiva. O en televisión, por ejemplo, tuve un programa que llamó Tú y la Música, donde no había dinero para la escenografía. Entonces puse una caja de dientes, puse un vaso y una calavera, y la gente decía mil cosas alrededor de eso. Ajá. Y no era que no haya plata. Lo único que yo puse fue al comienzo un letrero que decía, póngale todo el volumen a su televisor. Entonces, todas esas cosas chocantes a la generación mía le parecía divino. Claro. Y claro, todo el mundo. Y pasaba grupos de esa época, los Rolling Stones, las canciones del rock progresivo de Inglaterra, grupos colombianos, pero todos, digamos, de rock. Y luego sale un grupo que se llama Génesis, viene y me dice, hombre, ¿por qué no me ayudan? ¿Por qué no me colaboran? Y digo, bueno, ¿por qué no? Y dije, me lanzo de empresario y saco ese grupo con unos amigos, se lo llevo a una disquera y se convierte en el disco del año y en la canción del año. Y después con Punch Televisión se nos ocurrió hacer un concurso. Yo aprendí mucho con el fundador de Punch, el señor Alberto Mañaranda. Se me ocurrió hacer un concurso que se llamó La Canción de Medio Año y sacamos un loco mechudo llamado Lucas y eso fue un super hit hace 50 años. Pero una locura y comenzamos a trabajar estadios. Entonces te vas envolviendo, ¿no? Te vas envolviendo. Así más o menos funciona. Y sin miedo, también fracasos. Por ejemplo, un concurso en un concierto, hace 50 años también, desafortunadamente en Melgar, con algunas personas fallecidas, una cosa desastrosa que me tocó afrontar. Sí. Pero es eso, es lanzarse sin miedo a hacer muchas cosas y también desde la autenticidad, o sea, no estabas pendiente de voy a copiar a alguien que le está yendo bien y para que también... Un momento, Paola, yo creo que sí. Yo veía, por ejemplo, en Estados Unidos que había un cura que se llamaba Bill Graham, que tenía un estadio en San Francisco y presentaba conciertos. Bill Graham Presents. Sí. Entonces en Colombia era Armando Plata Presenta. No, ok. uno tiene patrones, uno tiene, claro, tiene roles a Ejemplos para seguir. Claro. Armando, por favor, danos unos consejos para encontrar ese fuego que todos tenemos dentro de poder desarrollar esa pasión y de hacerlo sin miedo. Primero, desinhibirse, ser uno mismo. A veces la presión de grupo, los mismos compañeros, los mismos amigos, no son tan amigos. El bullying lo afecta a uno, ¿sabes? Eso de siempre querer quedar bien es malo. A veces hay que decir no. Yo creo que es lanzarse. Es personalidad, desarrollarla. Tener esa capacidad. Y hay algo muy importante en el mundo del entretenimiento, en el mundo de la música, en el mundo de las comunicaciones. Tienes dos caminos: hacer más de lo mismo o hacer algo diferente. En mi caso me gusta hacer algo diferente. Pero hay gente que se siente contenta haciendo más de lo mismo. Entonces no quiere decir que yo sea más ni que él sea menos, simplemente somos diferentes. Cuando uno hace algo distinto, está arriesgándose a cometer muchos errores y quizás de pronto a tener un gran éxito que, wow, en su momento es impactante porque es distinto. Cuando se hace más de lo mismo, se siguen órdenes, pues se pasa chévere también, entonces es válido. Ambas cosas son válidas. Lo importante es que tú te sientas bien con lo que estás haciendo. Esa es la clave para mí. Eso es verdad. Armando, recomiéndanos, por favor, 2 canciones de las
favoritas tuyas de tu playlist? Uy, hay una que me gusta mucho porque yo tenía por ahí como 12 añitos o 13 años, había una muchacha ahí al frente de mi casa que me gustaba y le caminaba y decía, esa canción de pronto le gusta, se llamaba, ¿cómo era? Azucena. Es una canción chistosísima, ya Azucena linda, tarirararara, del burro mocho, imagínate. Y esa canción la recuerdo por eso, ¿no? Sí. Otra canción que a mí me encanta por la melodía, por la época, era de los Turtles, las tortugas. Tarirarirarirarara. Ya ni me acuerdo el nombre. Esas dos canciones marcaron mucho mi época. La una por una muchacha y la otra porque recién salí de la escuela militar y estaba comenzando mi carrera estudiando en la Universidad Javeriana. Bueno, Armando, muchísimas gracias por tus consejos, por esta entrevista tan bonita, por haber compartido de tus conocimientos conmigo y con todos los que nos están escuchando. De verdad que es muy, muy valioso que hayas aceptado esta invitación de Sueños Sonoros. Ay, me sentí muy bien, muy cortica. Yo pensé que me iba a tener para unas 5 horas. La próxima. ¿Sabes algo que creo que les puedo decir a las personas que hacen o que están interesadas en los medios? El humor. Sí. El humor es clave. Romper todos los convencionalismos. A mí me tocó una generación muy convencional, todos eran mucho gusto, estamos ¿no? Y no, el mundo ha cambiado mucho. Entonces es rico estas nuevas generaciones que son más informales. Sí, es verdad. Pues muchas gracias, Armando, y a todos los que nos están escuchando. Y pues nada, no olviden subirle el volumen a sus sueños.